Ok, so, totalmente complacido de hacer la charla con Bro Carry, con Carrito 2.0. Tuvimos una hace unos cuantos meses bajo el contexto de Buenos Aires Motel. Hoy estamos con la excusa de Río de la Plata, su último EP en el que te paras equidistantemente del mundo del rap, morfológicamente un poco en el aspecto lírico y también en el mundo del folclore argentino. Ya vamos a desarrollar un poco sobre eso, pero más allá del cliché de decir que estoy complacido, que nunca lo hago por educación, sino porque genuinamente lo siento, es grato hablar con artistas que sigo de sus procesos. Hoy estoy bastante complacido porque estamos en familia, me acompaña mi hermana detrás de cámaras, estamos en el estudio de Luisito, Luis La Madrid, que cuando vea esto le mando un abrazo, y estamos con Carrito, que ya hemos conversado mucho más en ese intervalo desde la entrevista. Entonces, nada, de base, preguntarte ¿cómo estás y en qué está la mente de Carrito hoy en día creativamente y espiritualmente? ¿Qué onda, Rodri querido? Un honor estar acá con vos, y aparte en un lugar que es como mi segunda casa, el estudio de Luis, que bueno, tengo llave de hecho, como les abrí yo la puerta, entonces realmente estoy muy, muy cómodo. Y me agarrás en un momento, la verdad que estoy como volviendo a despertar, que nunca se apaga realmente, pero volviendo a despertar un poco más la creatividad activa dentro de mí, como después del lanzamiento de Río de la Plata fue como más soltar un poco y relajar y ya empezar a trabajar otras cosas que son como los shows, la gira, cosas quizás más burocráticas en las que uno se mete, y yo sobre todo como meto en todo, de repente me absorbe y hay un momento que digo, no, para, suficiente, y vuelvo y me vuelvo a encerrar en mi cuarto a pensar cosas y a hacer cosas y a escribir o a simplemente leer o consumir productos o cosas que me refiero artísticamente, no consumir cosas nada raro. Consumir películas o lo que sea que me despierten ideas. Y ahora estoy en ese momento, como volviendo a hacer música en mi casa, tranquilo, volviendo a producirme mis cosas, que hace mucho no tenía ese proceso. Entonces, en ese momento, la verdad, como acostándome tarde, tratando de no despertarme tan tarde y tratando de... Me pasa que cuando me meto en el mood creativo, como de repente se vuelve todo un poco más caótico. Soy una persona muy ordenada, pero cuando me meto en, bueno, voy a hacer música, de repente eso, un día me acuesto a las 5 de la mañana y al otro día tengo una reunión a las 9 y como se empieza... Así que trato de mantener la organización, y ahora estoy en ese proceso también de empezar a intentar ser creativo más temprano. Okay. Entonces... estamos en esa, pero muy contento, la verdad, son mis momentos favoritos, la verdad, es lo que más disfruto, hacer música. Me interesa esa idea de volver a despertar creativamente, ¿no? Quiero saber cómo funcionan tus procesos, si son por ciclos un poco enfermizos de encerrarte, digamos, 5 días a bajar toda esa data, si vas anotando ideas poco a poco, porque de hecho Zetangana hablaba de esto en una de las entrevistas cerca del rollout del madrileño. Él decía como que, bueno, está bien trabajar y eso, pero hay que vivir, porque si no vives, ¿qué carajo plasmas? ¿De qué hablas? Y bueno, ya profundizaremos en el discurso de Río de la Plata, pero sí, ¿cómo funcionan tus procesos creativos en ese aspecto? Sí, es un poco de esa manera, es como yo me tomo mucho el momento de vivir, como decís vos, y también de como absorber cosas, información, sean como cosas que me pasan en mi vida o que hago en mi vida social o lo que sea, o simplemente yo creo que vivir también es leer un libro, ¿entendés? O verme 5 películas en una semana. Es como, para mí eso también me absorbe y me genera... me tiene la cabeza andando. Yo creo que ese proceso lo tengo siempre activo, no es que lo separo en el sentido de, bueno, ahora vivo y ahora hago música. Aunque cuando ya estoy full haciendo música, sí, quizás la vida queda un poco en segundo plano, pero trato de estar siempre absorbiendo cosas. Entonces, en ese sentido, cuando me siento a hacer música, es como que ya tengo todo como un background, un fondo de cosas que estuve pensando, que anoté, entonces yo por eso siempre digo que no creo mucho en la inspiración como algo divino, ¿no? Como creo que te lo habré dicho, que es como, para mí es una constante búsqueda y tener como el músculo activo todo el tiempo
Entonces, en el momento que te sentás a escribir o a hacer un beat o lo que sea, es como tenés ya algo armadito atrás y lugares donde agarrarte. No es que me siento a esperar a que caiga. A veces igualmente me pasa que me siento, estoy 2 horas mirando la pantalla en blanco, el proyecto de Ableton vacío y es como ni idea, y me pongo a ver una peli o salgo a comer una pizza, pero trato de estar siempre metido en eso. Entonces se va mezclando como... yo creo que igual se da de manera como aditiva en un punto de cuando ya tengo como mucha información encima, es como casi natural que un día llego a mi casa, me siento y hago 1, 2, 3 canciones como de un tirón, pero trato de llevarlo de una manera lo más orgánica posible, ¿no? Como trato de que no... de disfrutarlo sobre todo, porque hago esto porque lo disfruto y no me gusta ponerme en momentos de obligarme a hacer algo y siento que cuando las cosas mejor me salen y las cosas más especiales salen cuando simplemente fluyen y suceden sin que yo lo espere. Ese es un poco mi proceso, medio hippie quizás, pero... El marco de Río de la Plata nos da comida para irnos por muchísimos caminos, pero el primero del que quiero partir es que de Buenos Aires Motel en adelante tú has perfilado tu carrera o tu discografía como una carta de amor a Buenos Aires, a la capital y a la argentinidad en general, ¿no? ¿De dónde nace ese patriotismo, nacionalismo? Primero preguntarte si te consideras como alguien patriota en ese aspecto y si determinas algún suceso en específico en tu niñez, en tu adolescencia, en tu adultez que te hizo valorar la argentinidad, pues. Sí, la verdad, o sea, crecí, ambos de mis padres me inculcaron un sentido de argentinidad, de patriotismo, si se quiere. Pero la verdad que no lo tuve latente hasta hace algunos años. Es como... simplemente crecí en este país y el argentino generalmente es nacionalista o se pone... quizás hasta un punto el argentino en un momento, sobre todo cuando yo crecí o cuando yo era adolescente, iba a la secundaria, teníamos ese sentido de nacionalidad, pero no tan activo. Y quizás solo lo sentías cuando, no sé, era el mundial, ponele, ¿no? Como, o cuando pasaban como cosas muy específicas de movilizarse. Pero bueno, yo desde chico de vez en cuando iba a marchas con mis viejos y eso me hacía como pensar desde muy chico en eso, en la importancia de un pueblo unido, lo que sea. Pero no se me activó realmente ese bicho de pensarlo como algo propio hasta hace algunos años, que fue cuando, no sé, un poco haciendo Buenos Aires Motel como eso, como un ejercicio de encontrarme como persona y como artista y preguntarme sobre mi identidad. Ahí es cuando realmente me conecté con esas cosas que formaron parte de mí desde chico y yo siento que un poco pasó en general con el argentino, que es un país que de repente se viene viendo hace varios años como amenazada la idea del patriotismo, de querer al país, como muchas de las figuras quizás políticas que tenemos, las más grandes, son personas que se mostraban abiertamente no orgullosas de ser argentino, perdón, como y nos inculcaron mucho la figura de que lo extranjero es mejor, etcétera, como del imperialismo y etcétera, y podemos seguir si empieza el discurso guevarista, pero creo que en el momento en el que realmente se vio amenazado... pateé la cámara. Tranquilo, está bien. En el momento en el que realmente se vio amenazado como esta idea del orgullo, de lo propio y de lo nacional, es cuando de repente todos frenamos un poco la pelota y dijimos tipo, quiero esto, yo no quiero esto, yo creo que no quiero esto, yo me siento de esta manera. Y en ese momento, y justo me agarra a mí también en ese momento de repensarme y demás, como que dije, claro, yo realmente siento amor por la ciudad en la que vivo, por el país, por su cultura, por la forma de ser que tenemos. Realmente siento que es algo único, que
que tenemos una forma única de ver el mundo, de atravesar las cosas, de que generamos una identidad como argentinos con muy poco tiempo de existencia, porque Argentina tiene un poco más de 200 años, que a nivel histórico es nada, o sea, somos un pueblo, ¿entendés? Al lado de China, que tiene 5.000 años, es como... Y al mismo tiempo, con ese tan poco tiempo, como el resto de Latinoamérica, como cada país generó una identidad muy marcada, muy arraigada a sus raíces y a las problemáticas que tienen desde el principio. Entonces, como me despertó ahí un poco esta pasión que tengo ahora y que al toque sentí la necesidad de expresarlo en la música, como que no sentía que realmente se esté expresando en mi generación, como algo realmente conectado con el sentir nacional, si se quiere, con la identidad en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, como me empecé a apasionar mucho más y a querer saber un poco más, porque también, no sé, nunca me había interesado tanto en la historia, si bien conocía por conocer, así que conocimiento general, pero empecé a leer y ahora como que estoy en esa, como que estoy leyendo mucha historia, estoy como también leyendo mucho de actualidad, aunque a veces me saturo un poco, porque es demasiado, pero eso, como que me siento como muy conectado con lo que pasa día a día y con nuestra historia como argentinos, es lo que me moviliza y bueno, termina también de alguna manera, incluso aunque yo no lo quiera, también reflejado en la música que hago. Ok, entiendo que parte de una postura como de contrariar cierto pensar político de que habla del status quo actual, de que lo de afuera es mejor, ¿no? De ahí viene esa idea. Pero pienso un poco viendo los contrastes, que lo opuesto sería caer en el chauvinismo, ¿no? En decir, lo de acá es lo mejor. No detecto de todo eso en tu obra porque igual Buenos Aires, al ser la metrópolis que es, se cuelan influencias de todos lados, y en Buenos Aires Motel tienes un dembow y tienes una bachata y tal, pero en este proceso de descubrir tu argentinidad y tu conexión con lo que te hace ser argentino, ¿tuviste algún punto de chauvinismo de decir, en esto somos superiores, en esto lo hacemos mejor o qué, o no? No sé, o sea... Hablando en chiste, creo que es algo que suelo repetir como la superioridad y eso, pero yo creo que el argentino, si quiero ponerme en modo termo, como decimos acá, en lo que es superior, que quizás es algo que tiene un poco el gen latino, pero bueno, lo argentino es lo que yo conozco, que es, vivimos en crisis como de que nacemos. Uno de mis primeros recuerdos como ser consciente es el 2001, que es tipo, y uno de mis primeros recuerdos es estar caminando por Microcentro y ver que era el corralito, o sea, se habían quedado con los ahorros de la gente y la gente haciendo quilombo afuera de los bancos. Una de mis primeras imágenes es una chabona cabeceando la puerta del banco así. Entonces, literalmente, o sea, no sé si me acuerdo cosas antes que eso. Yo tenía 4 años. Entonces, vivimos viendo eso y una y otra vez, superponiéndose a eso una y otra vez. Mi vieja, para criarme a mí, tenía 2 trabajos, salía a las 11 de la mañana y volvía a las 11:30 de la noche a mi casa. Y somos personas que están acostumbradas a sobreponerse a la situación. Siempre, como no gozamos de una tranquilidad duradera, ni es tan posible proyectar a largo plazo. Entonces, eso te hace al mismo tiempo generar un carácter y te hace generar una resiliencia y una forma de afrontar las cosas que después, cuando cualquier argentino se va, no sé, a vivir a España, yo siento que a la mayoría le va muy bien, porque es un mundo con una tranquilidad de la que acá no estamos acostumbrados y es como, bueno, vida a nivel fácil, ¿no? Como, y yo creo que estamos muy acostumbrados a eso y a rebuscársela una y otra vez, y creo que eso, si bien no está bueno, estaría bueno gozar de una tranquilidad y poder proyectar a largo plazo, obviamente. Pero eso siento que nos hace más fuertes y como nos da una personalidad y quizás nos hace estar un paso más adelante de países que están más achanchados, que es como el primer mundo, ponele. Claro. En ese sentido. En Río de Plata, ya finalmente llegando al aspecto lírico, yo detecto 2 vertientes principales en las letras. Una es la de la autenticidad, de cómo seguir siendo yo pese a una industria que funciona de
de una forma que no me agrada, con la que no estoy de acuerdo. Eso queda evidente en Distinto, cuando dices cuando toda esa droga no te pegue más y la vida pegue más de lo normal, cuando no sea negocio esconder la verdad, o cantantes famosos mientras en las entrevistas estás en tu país porque hablas como turista, tengo hambre, cuida tu plato, yo no soy bohemian, aunque lo diga mi contrato. Y luego la otra línea ya es una más reaccionaria, de inconformidad, de impotencia en torno a las políticas actuales que se están tomando en Argentina. Pero me gustaría primero profundizar en esa primera cara de la autenticidad. ¿A partir de cuándo tú empiezas a sentir un descontento de cómo funciona la industria musical acá en Argentina? Siempre. Siempre, la verdad. No sé si llamarlo descontento o es simplemente que soy exigente. Yo creo siempre que se podrían hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, como en el momento en el que más o menos tuve un panorama y empecé a entender un poco lo que es una industria y cómo funciona y cómo estaba funcionando la industria en el momento en el que me pasa eso, siempre tuve una visión crítica. Entonces, no sé, como un poco mi proyecto nace desde esa incomodidad. Todo lo hicimos desde esa incomodidad. Cuando empezamos el grupo que éramos Dylan, Quentin y yo, que era la TBB, nace desde esa incomodidad. Cuando hacemos la Rip Gang, también éramos como la contracultura, la contracara a lo que estaba pasando en el mainstream. Entonces, siempre en ese sentido fue como enfrentarnos al status quo de alguna manera. Y la verdad que me cuesta concebirme de otra manera. Es como funcionó mi cabeza siempre, no sé, es como... Mi vieja es periodista y mi vieja me crió con mucho este sentido de... No me acuerdo cómo se dice técnicamente en el periodismo, pero de visión crítica. Como nunca creerte la pantalla de las cosas, nunca... O sea, siempre es como tenés que tratar de ver las cosas desde varias perspectivas y generar tu propia opinión de las cosas. Sí. Entonces, mi cabeza funciona de esa manera. Y yo siento que estamos en una industria argentina que está creciendo un montón y me pone muy feliz, y la verdad que realmente es algo que soñé, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de que la visión con la que crezca la industria argentina sea la visión de los artistas y no la visión de los empresarios y ni la visión de las multinacionales que ni siquiera están manejadas por argentinos. Entonces, yo siento que por lo que abogo siempre es por eso, porque el artista tenga la decisión, que muchas veces en el mainstream no pareciera ser el caso. Entonces, quizás cuando me enojo o cuando digo alguna cosa como en Distinto, que tengo estos sentimientos de como una cosa más de enojo, que Distinto, realmente la letra no es un tema, por ejemplo, del que estoy orgulloso, ¿entendés? Como son sentimientos que digo, no me gusta sentir, me siento, o sea, no me gusta ser un hater, ¿entendés? Como no quiero ser un hater. De hecho, a los artistas, a los que critico de alguna manera, me encantaría sentarme con ellos y decir tipo, loco, podés hacer esto vos solo, no tenés que depender de nadie ni escuchar a nadie, ¿entendés? Como me da un poco por ese lado. Siento que la industria argentina va a pegar un crecimiento mucho más fuerte el día que nos demos cuenta que los artistas tenemos el poder y tenemos la decisión y que ya no dependemos de nadie. No estamos en los 60 que habían 3 estudios, todo podemos hacer todo en nuestro lugar, podemos comprar las cosas nosotros, armar el estudio nosotros, hacer los deals nosotros. Como hay la suficiente información y la suficiente cantidad de gente para que no tengamos que depender de un señor de 50 años que solo ve en los artistas como plata. Entonces, de ese lado nace mi incomodidad, más que nada. Sí, también mediante respondías en parte la filosofía bohemian, ¿no? Como hacer todo bajo nuestros términos, a nuestro ritmo, y eso es lo que les permite, por ejemplo, a ti no saturar el mercado de 3 LPs al año, ¿no? Darte tu tiempo el tiempo que ameriten los proyectos, ¿no? Sí.
Eso me lleva a otra pregunta. Este disco, este EP, sirve como una suerte de intervalo, ejercicio para lo que estás trabajando en tu próximo LP, o bajo qué visión fue concebido, porque creo que hablabas de eso en otra entrevista, ¿no? Que sirve como experimento de acercarte un poco más al folclore y todo el tema. Sí, completamente. Quise acercarme sobre todo en las letras, en la forma de escribir, como tratar de salir un poco de... Estaba cansado de escribir cosas así como más románticas y eso en un punto, y era como claramente ya... Me pasó eso, como que quería escribir algo más cercano realmente a lo que pienso y a los conflictos que tengo más allá de las canciones que me gustan o de lo que quería hacer musicalmente. Como quería salir un poco de esta cosa quizás que yo tengo más calculadora a la hora de hacer música. Quería hacer algo como mucho más intuitivo y mucho más crudo. Entonces, para el disco que todavía no existe, estaba buscando y estoy buscando como eso, como tratar de estar cada vez más cerca del núcleo de mi personalidad o de cómo yo veo las cosas y poder expandirlo a partir de ahí. Y esto, bueno, Río de la Plata fue un primer aproximamiento, un primer acercamiento a esa búsqueda. Sobre todo siento que se termina dando más que nada en Señales de Humo, pero siento que en orden las canciones fueron distintos, Montonero y Señales de Humo. Y Señales de Humo recién como sentí que escribiendo el estribillo de Señales de Humo, que fue lo último que escribí de todo el EP, fue como, ahí es cuando recién dije, ok, acá recién me empecé a acercar a lo que quiero para el segundo disco. Okay. Siento que todo el EP de Río de la Plata sirvió como eso, como acercarse, empezar a arrimar el bochín y fue un proceso muy lindo porque también fue encontrarme conmigo mismo y encontrarme, como decías vos, con esta cosa más del rap, que es algo que es lo que empecé y es realmente mi zona de confort en algún punto y una zona que un poco olvidé para hacer Buenos Aires Motel, para hacer la suite y quizás la había dejado de lado sin darme cuenta que es lo que me sale más intuitivamente. O sea, cuando yo llego a mi casa y estoy reclusado, digo, tengo que hacer una canción o hacer algo para... Lo primero que me sale es escribir algo que... Es un rap, no sé, el otro día llegué a mi casa y hice un drumless, o si te fijas todas las maquetas de Buenos Aires Motel, muchas son rapeadas y después le ponía la melodía. Como que es lo primero que me sale a la hora de expresarme, no me sale cantar a la hora de expresarme, ¿entendés? En esa cosa cruda. Sí, porque vienes de la filosofía rapera. Claro, entonces fue como aceptar más ese lado mío y decir, vamos a hacer las cosas como me salgan y punto, y no romperme la cabeza pensando en una super melodía o lo que sea. Entonces sirvió como mucho para conectarme conmigo, con mi persona de siempre, ¿entendés? Como me sentí más conectado con Manuel de a los 15 años ahora que quizás haciendo Buenos Aires Motel, en ese sentido. Okay. Como me sentí más cercano, como que lo sentí como más cerca de las primeras canciones que hacía, a las cosas que decía en mis primeras canciones, como tuvo más sentido. Buenos Aires Motel me acerca a mí de otras maneras, en otras perspectivas, pero en esto me sentí como más Manuel, como yo, y punto. Y es un poco la búsqueda para adelante también. Ahora, hablando sobre la inconformidad política, en una entrevista decías que más allá de opinar, para ti las verdaderas acciones legítimas, valiosas, están en los hechos, ¿no? En las acciones, en lo que haces como artista, ¿no? En Montonero es un tema claramente inspirado en este grupo guerrillero, entiendo, de orientación de izquierda, que en cierto punto fue afiliado al peronismo, pero después tuvo sus desencuentros con el peronismo, ¿no? Es el tema más fuerte, más frontal en ese aspecto. Y yo, viéndolo como extranjero, percibiendo un poco el clima político de Argentina, quería hacerte un par de preguntas clave, ¿no?
¿Qué tanto hay de hipérbole y qué tanto hay de recurso poético cuando tú dices algo como quiero morir por los míos como montonero, tengo veneno en las encías como montonero, si eso es libertad prefiero ser prisionero, voy a llevarme un par conmigo como montonero, o ellos no son distintos, son los mismos de siempre, quiero verlos desangrándose? También en shows me he topado con este cántico de Milei, basura, vos sos la dictadura, algo así. Entonces, para un gobierno que no ha llegado al año, ¿no?, de asumir la presidencia, sí, ¿qué tanto hay de hipérbole o qué tanto está fundamentada esa ira en la gestión? No está para nada fundamentada. O sea, es un tema que es como dejar como camino libre a ese enojo que quizás es infundamentado. La violencia nunca es fundamentada. O sea, la violencia nunca sale de un lugar como súper intelectual. Entonces, es un poco una respuesta violenta a una comunicación violenta desde el otro lado. Es como no me interesó hacer un statement que sea como mirá qué interesante lo que dice acá, sino que simplemente es como quise desbarrancar, y también la búsqueda del estribillo es una búsqueda de impacto. O sea, simplemente, sobre todo en el estribillo, mi idea era llamar la atención. Era tipo, no hay chance de que esto no te llame la atención. Sobre todo como argentino, con el peso que tiene la palabra montonero. No es un grupo al que me interese reivindicar. No es que yo quiero salir con un AK-47. Como el Black Panther, eso también. Sí, y es un grupo que también tiene sus grandes contradicciones, porque todos sus líderes se fugaron y dejaron a los jóvenes que eran los verdaderos guerrilleros, dejaron solos y los mataron a todos, y los supuestos líderes que eran los más capos se fueron a vivir a España, ¿entendés? Y ganan en euros ahora. Entonces es como, hay unas grandes contradicciones ahí. A mí no me interesan esas contradicciones, me interesa la imagen, me interesa usar esa imagen como impacto, como elemento de impacto, como elemento de así me siento, como aunque sea infundamentado, me siento de esta manera y lo tengo que expresar. Entonces, para mí funcionó de esa manera y de una ira real y no un enojo real, de ver aunque habían pasado 5 meses de gobierno, mi vieja estaba preocupada de que no sabía qué iba a pasar con su trabajo, ¿entendés? Lo mismo todos mis amigos, que bueno, ver de repente en muy poco tiempo como un montón de gente sufriendo y un montón de gente como enfrentándose a una incertidumbre una vez más, que eso es lo que te calienta, tipo, siempre lo mismo. Y mi vieja tiene 60 años y es como, loco, ya laburé 40 años de mi vida, otra vez me tengo que enfrentar a esto, como la cuarta vez que me pasa, que... y al otro día te despertás y está el vocero presidencial haciendo chistes. Entonces es como, loco, yo tengo que cagarte a palo. Como no te sale otra respuesta, ¿entendés? Y es ese momento de ira, lo que quiero representar en Montonero, es ese momento de ira que quizás te dura 5 segundos, tipo, loco, me chupa un huevo ir al Congreso y me voy a inmolar. O sea, claramente te pasa por un segundo y decís, claramente no voy a hacer eso, es algo irracional. Pero mi búsqueda es hacer suma en ese sentimiento y agrandarlo y convertirlo en una canción. Esa fue mi búsqueda realmente. Mi vínculo real con la política es distinto. Yo no voy a la marcha a cagarme a palos con la policía. Para mí ese no es el camino. Pero cuando te sentís así, te sentís así. Es como... en este EP la búsqueda, tanto para esta canción como para las otras dos, es retratar cómo me sentía sin ningún tipo de juicio moral en el medio, como sacar todo ese tipo de filtro y no ponerme a pensar si lo que estaba diciendo estaba bien, estaba mal, era positivo, era negativo. Al principio una persona allegada al sello me decía, bueno, pero es muy negativo, ¿esto estás seguro que querés sacarlo en un momento así? Y yo tipo, me chupo un huevo, o sea, es como me siento, sí. Que le vaya como le vaya, o sea, para mí eso es lo más puro que pude hacer como artista, es como... no le quise dar más vuelta que eso. Es una angustia genuina, ¿no? Y drenar y ofrecer ese camino a la catarsis para el oyente es un punto más que válido. Ahora, hay quien piensa que en tiempos de crisis, que es lo que he hablado con porteños y extranjeros acá, que para el porteño siempre se está en crisis porque Argentina siempre está en crisis, ¿no? Lo que pasa es que qué dimensión de crisis depende de qué ángulo se vea. De hecho, en estos días fuera de cámara hablábamos que la capital de cierto modo es una burbuja, ¿no? Que tampoco representa la totalidad de Argentina. Pero eres de los que piensas que en tiempo de crisis no hay espacio para hablar del baile, del romance, que el artista debe estar simplemente
sí, entregado a un mensaje político o cómo. No, para nada, para nada. Para mí es súper necesario eso. O sea, la gente se tiene que divertir. O sea, o sea, ni en pedo ahora quiero hacer un disco que sea todo así como rap conciencia y hablando tipo de no está todo... O sea, el arte funciona para que la gente a veces reflexione y a veces simplemente se divierta y se olvide también. Esa es nuestra función como artista para mí. Como también sacar a la gente de lo que viven todos los días. Yo no voy a escuchar a un artista que me dice que está todo mal cuando yo vengo de un ambiente que está todo mal, ¿entendés? Es como que necesito a alguien que me saque de ese estado mental también. Entonces, para mí está bien todo y por eso no... Cuando quizás he tenido como muchas entrevistas últimamente de como muy el periodista argentino amarillista que es como que quiere que hables mal de otros artistas. ¿Y qué opinas de estos artistas que no dicen nada de la política? Que está perfecto. O sea, yo los desilusiono siempre porque es tipo, mi problema no es con los artistas, aunque pudiera aparecer en alguna canción que simplemente como, bueno, un sentimiento del momento quizás, pero mi problema no es con los artistas. Todos los artistas cumplen un lugar y todos están ahí por algo y la gente los escucha por algo, porque les dan algo. Sea que los hacen mover el culo, sea que los hacen divertirse o lo que sea. Es como cada uno lo siente a su manera y se expresa a su manera. Lo que a mí no me gusta cuando no hay un equilibrio, cuando no se le da lugar al otro. O sea, cuando tenemos todos haciendo un tipo de música bastante similar y no se le da lugar en la industria a algo distinto, realmente. Y no es que no se le dé lugar porque no tiene éxito comercial, no se le da lugar porque hay una especie de endogamia, porque quizás a nivel capitalista no te conviene que se te diversifique tanto el negocio, no saber. Pero para mí, mientras más diversa sea la música, mejor, siempre. No, ni en pedo creo que hay que cerrarse o simplemente atenerse a lo que pasa en el momento. Como cada uno que se exprese como quiera, 100%. Hace un rato hablábamos de cuando empiezas a conectar con este lado más nacionalista, a conectar más con lo argentino. Y me interesa la respuesta de cuándo empiezas a conectar con la música folclórica de acá. Porque sé que fuiste al documental de Atahualpa Yupanqui, que lo escuchas. Yo también fui, después podemos hablar de eso. Estaba escuchando Facundo Cabral, Bronca en Buenos Aires, entre otros discos icónicos. Pero ¿es algo que ya venía acompañándote en la adolescencia o es algo ya de la adultez? Porque entiendo que tú partes de este ADN reggaetonero, rapero. Entonces, ¿cuándo haces el clic ahí? Y mira, a profundizar empecé el año pasado recién, pero yo, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui lo escucho desde adolescente, te diría. Como, de hecho, mi mamá me cantó una canción de Atahualpa Yupanqui para dormir cuando era chico, y después ya tipo 17, 18, no me acuerdo cómo entro ahí, y no conocía, no sabía ni lo que estaba escuchando, pero me gustaba, ¿no? Y era solo él, o sea, no profundicé ni nada, era como me gustaba él, me gustaba la idea de un loco solo en el campo con una guitarra, su voz y nada más, y esa cosa que es como más recitada, que lo sentía como un rapero, lo sentía como cercano. Sí. Y el año pasado, ni bien terminé Buenos Aires Motel, hice un viaje a Salta, en el norte argentino, que no había ido, al norte argentino nunca había ido, y me voló la cabeza y Salta es como la cuna de las peñas y que es como fiestas folclóricas argentinas en las que van y tocan un montón de bandas y todas las noches tenés 30 peñas distintas y son enormes y va un montón de gente. Y yendo a ese lugar y viendo todo el movimiento musical que había alrededor y cómo estaba agarrado tanto a las tradiciones todavía, que son cosas que son iguales hace 100 años, ¿entendés? Como en ese plan. Como me impresionó mucho y ese mismo eje empecé como a profundizar, a buscar, bueno, a ver qué bandas, qué gente, no sé qué. Y me impactó un montón y me generó como mucha intriga y mucha también como rareza que estamos llenos de leyendas en ese sentido y son gente que quizás se murió sin un peso o que cuando desembarcó la industria multinacional de la música los dejaron completamente de lado y es una industria que funciona por sí sola en el interior y quizás en Buenos Aires ni existe, ¿entendés?
se hacen festivales de folclore en el interior que llevan 100.000 personas, pero en Buenos Aires nadie se entera. Como se formó de una manera como alrededor y por fuera y por los márgenes de lo que dejó la industria musical. Entonces, eso me parece pésimo. Uno de mis mayores referentes a partir de ahí con el que más conecté fue José Larralde, okay, que para mí es el mejor rapero de la historia argentina, que ahora tiene 89 años, vive en el campo y no tiene un peso, ¿entendés? Es como... Se salió una nota del año pasado de él hablando y diciendo como, bueno, sí, y siendo 80 y pico de años, diciendo igual tengo 2 manos para trabajar en el campo, no sé qué, como así humilde, sí, porque es un tipazo, pero ¿cómo puede ser que esa gente no tenga el reconocimiento que se merece? Como... Entonces, es algo a lo que me interesa volver y es algo a lo que me interesa como, por lo menos de mi lado, poner en foco. Porque es algo que nos constituye como argentinos y como nación y en nuestra música. Porque podemos hablar de que la música argentina está en el mainstream, la top 50 Spotify, lo que sea, pero ¿cómo está distribuido eso? Sí, y a través de qué identidad, ¿no? Porque si estamos en el top 50 pero estamos haciéndolo exactamente lo mismo que en otros 30 países y todos son exactamente iguales, como para mí es lo mismo que si fuera argentino que si fuese español o hindú, como no. Para mí hay un mérito, pero no hay tanto mérito que si lo hicieras como con algo de tu identidad, aunque sea mínimo. Entonces, para mí es esa búsqueda y es lo que me inspira el folclore, ¿no? Como acercarlo más para nuestro lado. Que en ese aspecto me recordaste algo que hablaba con otro amigo, no sé si lo hablé contigo también, que si tú observas el reggaetón de los últimos 10, 15 años, una de las pocas formas genuinamente autóctonas, por lo menos en producción, que han nacido, el RKT es una de ellas, ¿no? Y tú lo decías que apenas lo dijiste en la entrevista de Jerga Sudaca, que quizás con solo pronunciar como pronunciamos los argentinos, ya ahí tienes un camino adelantado. De hecho, hay una barra parecida en Río de la Plata, como que coño, habla como hablamos nosotros, ¿no? Pero sí, qué caso tan curioso el del RKT, ¿no? Porque entra ahí full la influencia de la cumbia y tú escuchas el beat aislado y tú sabes, esto se hizo en Argentina y solo en Argentina. Que no pasa con el reggaetón paisa, no pasa con el reggaetón chileno, que el beat suena a que lo hicieron ahí o lo pudieron haber hecho en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿No te pasa eso? Sí, completamente. Pero por eso a mí me encanta. Por eso no se trata de, como decía en la entrevista, no se trata de poner un bandoneón o bueno, samplemos un folclore o no. Sí. Como simplemente hacer algo propio. Entonces el RKT tiene eso, como hicieron algo propio que, como decís, lo podés escuchar en cualquier lado y tiene su identidad. Sí. Y los pibes están hablando de su vida, de la vida en el barrio, de salir de joda, de lo que sea, no, tampoco que están diciendo ser argentino es esto, es como simplemente como hacerlo con tu impronta. Yo creo que es algo que se empieza a contagiar igual y que lo veo como que se está contagiando, ¿no? Como que dentro tanto del mainstream como en otros países también, como tratar de acercarse un poquito cada vez más a lo suyo. Yo siento que son etapas y que todo va en círculos y como pasamos esta etapa de globalización pura, siendo que lo siguiente, que cada uno empiece a querer acercarse y vuelva a diferenciarse de esa manera. Esa es mi esperanza al menos. Bueno, y para mí los discos más importantes de Argentina este año tienen esa idea de perseguir lo que es nuestro otra vez. Y si tú observas los lanzamientos de Chile, de México, de Venezuela, de Colombia, realmente la industria argentina está destacando por eso este 2024, desde lo más mainstream hasta lo más underground y alternativo. Es decir, bueno, hablando desde lo personal, los mejores discos de este año por Cesárea está como en el argot, como hablar para Argentina desde Argentina, ¿no? En Espinetas Intensos de Mier Nicolás está todo esto de samplear música del siglo XX de Argentina. El mismo Piola Vago de Dolly Flaco tiene muchos lunfardismos, ¿no? Que de cierta forma está encriptado y si tú no perteneces a Argentina, bueno, vas a tener que hacer ese trabajo de research para darte cuenta de qué coño están diciendo, ¿no? Yo tengo el diccionario de lunfardo, si querés te lo traigo. Ah, bueno, esa es tarea cool, me gustaría leerlo, de pana que sí. Pero ahora que hablamos de esto, la gente te ubican por Cesárea por Mentiras Piadosas. Que lo digo en la reseña y lo digo acá, es mi feat favorito del disco.
y no tengo miedo en dártela. Y la gente me critica mucho porque dicen, bueno, cuando entrevistas gente solo dices cosas positivas, bla, bla, bla. Y dije eso, pero también en el disco de Acrila, el feat que menos me agradó fue el tuyo. Sí, eso lo dije también. Yo puedo explicarte la historia de eso. Y nada, ¿y qué vamos a hacer? Pero eso es la música, o sea, y parte de la identidad del canal es ser transparente en ese aspecto, ¿no? Pero quería profundizar más que todo en los procesos de por cesárea, porque la gente te ubica por esa aparición, pero quizás no se enteran de que tú estuviste en el campamento de composición, de que tú aportaste al cómo se dio ese disco, ¿no? Entonces quería preguntarte en qué otros temas metiste mano, en qué otros temas ayudaste a darle forma, sea en visión, sea en consejos, sea en escritura. Y en muchos, creo que son 6 o 7 en total. Del que más orgulloso estoy y creo que en el que más trabajo metí fue en Cirugía, que es mi tema favorito del disco, y lo hicimos de cero con Dylan y con Fermín también la letra. Después en Coyote fue creo que no sé si el último que hicimos, que Coyote creo que todavía quizás un poco más, porque fue como barra a barra. Con Dylan yo tenía este proceso de que quizás era yo simplemente como hablarle de conceptos, quizás no escribir, sino es como creo que en Coyote no me acuerdo bien, pues ya pasó hace bastante, pero creo que fui yo que le dije tipo, amigo, en esta parte de la historia estaría bueno, como creo que lo que nos falta es un tema así como completamente paranoico, como no falta esa cosa de locura extrema, y a partir de ahí él empieza a escribir y quizás yo era tipo, bueno, le escribía 7 barras y tipo, a ver, y agarraba una y así, y como ese ya fue casi el final del proceso en el que ya teníamos súper aceitado, pero fue súper linda la experiencia porque fueron 2 camps distintos. El primero, que fue en el Tigre acá, que fuimos en lancha, y después en un estudio en Córdoba, en el medio del desierto increíble, que ese fue más como cerrar los temas, no fue tanto de composición, pero fue hermoso la verdad, y hay temas en los que quizás participé de una manera como muy indirecta, como en la composición, como esto, como te digo, como quizás corrigiéndole una frase, o sea, una barra, y era tipo, ¿qué pasa si haces esto acá, listo? Era como o eso, pensando en la idea general o en el orden o en la estructura. Entonces la verdad fue muy lindo y con toda gente que me ayudó súper, entonces fue divertido también. Es algo que me gustaría repetir con otros artistas. Y no quiero dejar de contarte la historia del feat de Acrila. Dilo. Yo me entero que eso iba a ir al disco una semana antes que salga. Okay. Una semana antes que era un feat que había grabado a las 5 de la mañana borracho. Cuando nos juntamos, fue el día que la conocí. O sea, ¿No habías escuchado el resto del disco? No sabía nada. Okay. No sabía nada. Y es como, perdón, 2 semanas antes, porque yo lo regrabé después porque dije, che, a mí eso es un desastre, y traté de corregir un poco la letra porque había cosas que no tenían ni sentido. Okay. Y esa misma noche fue la segunda, perdón, ya la había conocido la noche anterior a Acrila, que ni habíamos hablado tanto, y después la otra noche salimos a comer y estaba acá yo con Trini, con Princesa Alba, que yo no la conocía. Fuimos a comer, nos fuimos de trago a las 3 de la mañana. El productor Herdges me dice, mira, yo tengo el estudio en lo de mi mamá, que él vive en Chile. Okay. Es argentino y vive en Chile, y nos dijo, si quieren vamos a hacer un tema. Y yo digo, Entonces yo estaba, había mucha gente más, estaba solo y no conocía a nadie, había 15 personas, yo estaba completamente borracho, ya estaban haciendo el tema, y Acri me dice, amigo, grabate algo. Y yo, en la presión del momento, me escribió 8 barras en 5 minutos, me acuerdo, mientras hacía pis en el baño, y me las grabé. Okay. Pasaron 3 meses, 2 semanas antes, me dice, Acri me dice, amigo, el feat va al disco. Y yo, ¿cómo que va al disco esto? Sí. Bueno, no importa. Y lo regrabé, quedó mucho mejor de lo que estaba originalmente, y es un tema que siento que destaca y me gusta por el sentido del contraste. Okay. De como nunca imaginé que iba a ser un tema con Princesa Alba, y yo creo que Princesa Alba tampoco imaginó que iba a ser un tema conmigo. Sí. Con Acri sí tengo quizás otro tipo de afinidad artística, pero fue como algo divertido, y yo creo que ella lo termina dejando por eso, por la experiencia alrededor de hacer esa canción y por lo que significó. Sí. Que quizás solo porque sea un gran tema, es como... fue muy divertido hacerlo, para mí es algo que me divierte mucho, conocer gente nueva de la música, sobre todo de otro país, y ranchar con
eso, y que salga música, es como, termina teniendo otro tinte y le terminas teniendo afecto a la canción, más allá de que quizás es una maqueta que hicimos todos borrachos a las 4 de la mañana. Entonces pasa más por ese lado, pero yo estoy de acuerdo que no es mi mejor material, la verdad. Pero igual de cierta forma es currículo, porque no lo digo yo porque lo haya reseñado y los haya entrevistado ambos, sino que dentro de la crítica especializada y el público que le para bolas a lo que está pasando, Epistolar es de los mejores discos chilenos del año, Por Cesárea es de los mejores discos argentinos del año, ¿no? Y volviendo a este proceso colaborativo para que se entienda, la gente ubica a Acrila, escucha Epistolares y dirá, bueno, fino, esto es un disco que hizo Acrila y se trajo de vida a Brocarrey, tal. Pero lo que hablábamos, hay todo un proceso de colaboración y un equipo detrás, lo mismo que Por Cesárea, una cantidad de gente importante que le dan forma al disco, quizás la visión que tenía Dylan, pero hay otras manos que entran en la ecuación, ¿no? Ahora llevándome a ese punto, ya que hablábamos de Bohemian, ya que hablamos de esos procesos, el disco funcionó bien comercialmente. Me recuerdo que la primera semana debutó en el top 10 global, algo así, una cosa loca. Quería preguntarte, ¿cómo recibiste esa noticia y la noticia de la nominación a los Latin Grammys de Por Cesárea? Que ya están entrando como en el círculo Illuminati, mainstream. Eso lo hablaba con Luis Lamadrid, pero bueno, eso es otro caso. Increíble. Fue como... Sobre todo lo de la primera semana, esto que aparezca en el top 10 de manera completamente orgánica, fue como... Wow, impactante en el sentido de la música está yendo a otro lugar. O sea, el consumo de la gente está cambiando. A la gente le están interesando, ya venía pasando, pero le están interesando cada vez más los discos, los proyectos largos, le están interesando lo conceptual. Está un poco cansada de los discos así de hits y ya. Está buscando como esto, algo que lo interpele, algo que... Y para mí fue una prueba. Yo siento que, por ejemplo, Río de la Plata quizás sin Por Cesárea no hubiera existido en ese sentido, de que dije como... Claro, es como... Bueno, creo que te lo dije en la primera nota que hicimos, como que la música alternativa es el nuevo mainstream y como, como que se está dando vuelta a la jugada, es como... siento que todos tenemos la necesidad, y hablando desde mi lugar también de consumidor, como de proyectos que tengan como único objetivo como ser un buen disco, nada más. O sea, ser auténtico, capaz es la palabra, ser genuino con la idea. Sí, ser auténtico, tener una idea propia, una visión propia, tenga un concepto o no, pero que la búsqueda sea hacer algo que esté bueno. Y punto, ¿entendés? Es como sin pensar en marketing, bla, 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 todo eso va después. Pero a mí me llena de orgullo y de felicidad de que eso es algo con lo que soñábamos al principio de todo. O sea, que mi amigo Dylan esté tipo en el top 10 del mundo y que lo hayan nominado al Grammy Latino, que en realidad, no sé, medio que nos chupa un huevo, pero al mismo tiempo es increíble estar ahí. Sí. Entonces es como que ese lugar lo empiecen a ocupar artistas como él, es como todo lo que siempre quise. Y así que para mí es como, de vuelta, me da como mucha esperanza para con el futuro de la música en general, saliendo de la música argentina y demás, como me parece que es algo que tiene que pasar, y como siento que está como la naturaleza está sanando en ese sentido, como siento que los artistas y a la gente que le importa el arte está volviendo a tener relevancia, y eso para mí me deja tranquilo. Sí, más allá lo que yo hablaba con Luis Lamadrid, más allá de que se gane o no gane, que lo probable es que Por Cesárea no gane por cómo funcionan las cosas en la industria, ¿no? Es que ya se entra en un escenario distinto. Porque sí, Dylan tiene pegada, tú tienes pegada, el sello tiene pegada, pero eso ya es lo mainstream de lo mainstream en habla hispana, ¿sabes? Te estás codeando ahí con Shakira, con Residente, bla, bla, bla. Entonces, es un ganar para lo que se está haciendo en Bohemian en nivel de alcance, a fin de cuentas. No más allá de validación artística, que no representa eso en alcance a nivel de industria. Total, es habitar espacios, no es nada más que eso. Ganar, no ganar, la verdad que no importa, o sea, realmente no importa. Lo importante es
estar en los lugares y que haya un cupo de un sello independiente, de un artista independiente que le importa la música y, y el concepto y la visión artística es como suficiente. Sí. Sobre todo, hay más de uno, ¿no? No es que Dylan va a ser el único, pero que haya uno, sobre todo de nuestro lado, y es increíble. Se trata de eso, de habitar cada vez más lugares. Quizás no seamos nunca ni los que ganen más premios, ni los que tengan más guita, o los que estén más en el ranking top 10. No es la búsqueda es estar ahí. Sí. y que sea una opción, ¿no? Como para la gente que escucha música. Sí. Eso para mí es suficiente. Ahora, aterrizando en otro tema de discusión, en estos días nos tomábamos un tinto de verano ahí hablando con Quentin y nuestro amigo Marco, saludó a nuestro amigo Marco. Y tuvimos una conversación muy rapera, ¿no? Estamos hablando de Kendrick Lamar, que todos somos enfermitos de Kendrick Lamar, y la conversación rapera del año es como este beef de Drake y Kendrick, ¿no? Lo he hablado con amigos periodistas, me interesa la postura de todos, pero ¿tú cómo lo viviste? Y más allá, ¿qué saldo te deja? O sea, ¿qué representó culturalmente ese choque para ti? Mira, a mí históricamente los beefs me aburren una banda. Uh-huh. De hecho, en ese momento es como... la verdad que no me interesó tanto. Los temas de Kendrick sobre todo los escuchaba ni bien salían, obvio, pero porque soy stan mal. Pero la verdad, o sea, mi primera reacción era tipo, no hace falta, o sea, como no hace falta que te metas en esta, como ya todos sabemos lo que tenemos que saber, siento como un poco, bueno, hoy te comenté del análisis que hace Lecrae, que hace un análisis del beef, hace un análisis medio bíblico y así como de su visión, que el chabón es un rapero cristiano, pero es como, el chabón dice como, ¿qué están intentando probar, no? Como que cada uno ya sabe quién es, ya sabe lo que representa, es como... ¿De qué se trata batallar en sí, entendés? Como cada uno está convencido de lo suyo y está como buscando una validación que no van a encontrar en este lugar. Sin duda es algo que va a quedar en la historia de la música y es súper importante. Yo siento que lo que realmente más me marcó de eso, sobre todo es el último que saca Kendrick, que es Watch the Party Die, que lo hablábamos, que para mí yo les decía que es como más un ensayo filosófico, una declaración que va mucho más allá de un beef con otro rapero, sino que siento que es una declaración de estoy de este lado de la brecha y esta es como mi posición frente a los problemas que está atravesando la humanidad, porque no habla, ya casi ni le habla al otro como vos sos, habla sobre las apuestas, habla sobre la prostitución, habla sobre todos los males que ahora de repente volvieron a reflotar y que están como aquejando a la humanidad como especie, y entonces para mí eso ya es otra cosa y ya pasa a otro plano de discusión, y eso es lo que me interesa, sobre todo de un artista como Kendrick, que es una persona que tiene una visión de época, y tiene una perspectiva como así como general de las cosas y lo veo casi como un pensador, ¿entendés? Como lo consumo de esa manera, como me parece muy único, cosa que Drake, que la verdad yo soy seguidor de Drake, excepto que esos últimos 3 discos me parece un embole terrible. Es una persona que me ha influido un montón. Es como, para mí es McDonald's, ¿entendés? Es como, bueno, sí está buenísimo, nada más, o sea, no creo que le aporte mucho a la humanidad ni que va a ser recordado como un gran artista como quizás sí Kendrick. Pero a mí me interesa cuando la discusión ya se pone más global y deja esta cosa de quién es el mejor rapero. A mí eso la verdad que no me importa. Así que eso, igual Kendrick siempre. Sí, yo he estado volviendo full a este tema Watch the Party Die, en específico en los últimos días. Y más allá de que tú digas, bueno, el valor está en que rapeó bien, que tiene, bueno, la técnica aquí y allá, que lo destrozó. Es eso, que él lee muy bien los tiempos, ¿no?
que estamos atravesando. Lo mismo, él sintetizó lo que venimos hablando media hora de esta entrevista, sobre la autenticidad, sobre la mano venenosa de la industria. Básicamente él se para firme como en esta guerra santa, esta holy war que él tiene. Y más allá, Drake representa la fachada de todo lo que él odia y repudia en la industria, ¿no? Es como, y lo que me decía Santi Sembrano, amigo periodista también, es que rescata el valor de la confrontación en el rap, ¿no? Que la competencia es parte del fundamento de esta cultura. Y de no dejarse joder, básicamente, ¿no? Como que estos son mis valores, me paró firme. Como un terrorista, él dice, si la cabeza de él tiene que correr para que salvemos la cultura, tiene que ser así. Y es eso, habla mucho de el estado anímico de los tiempos, ¿no? Lo mismo que hablamos de Bohemian, de cómo operan las cosas, ¿no? De un poco, es redundante decirlo, pero volvamos a hacer las cosas porque nos mueven, porque nos interesan, porque nos interpelan, ¿no? Un poco esa es la búsqueda. Sí, completamente, completamente. Es como salir de la lógica del algoritmo, salir de la lógica de los rankings, de los streams, de todas esas cosas que solo como afectan al arte de una manera negativa, a mi juicio. Es como, loco, tipo, apagar el celular, salir al pasto, tomar solo un rato y ahí ponerte a hacer música y vas a ver que va a ser mucho más distinto, boludo, como, y sin pensar en nada más de lo que a vos te pasa y de lo que a vos te interpela. Es como, va a ser otra experiencia y vas a conectar mucho más vos con tu música y la gente va a conectar muchísimo más con tu música. Porque ¿qué vas a hacer una carrera corriendo atrás de hacer un challenge de TikTok? Es como, eso funciona 2 años. Como, o sea, mi búsqueda es vivir de la música a largo plazo y yo creo que la de todos los artistas es esa. Pero entonces siento que no hay una proyección real del mainstream y que siento que es como se trata de explotar al artista joven que está apareciendo lo máximo posible durante 3 años y después descartarlo y agarrar a otro. Y yo siento que el artista que está en esa no se rescata y es algo que pasa hace decenas de años. Es como, hay demasiada evidencia de cómo funcionan las cosas. Entonces a mí me parece casi, no, ni tanto, pero imperdonable como, loco, mirate, léete 2 Wikipedia, boludo, y te vas a dar cuenta que no es por acá, ¿entendés? Que tenés que hacer la tuya, que tenés que, si querés realmente vivir de la música, que no es vivir de la música por vivir de la música. O sea, yo siento que todos los pibes de mi generación es como queremos escaparle al sistema de alguna manera y queremos hacer algo que sea nuestro y a través del arte, como de alguna manera la visión que teníamos en 2018 era hackear de alguna manera el sistema y tipo, imagínate si ganamos guita haciendo esta pelotudez, como eso. Y si estás en esa búsqueda y al mismo tiempo firmás con un viejo que no te entiende y solo ve dólares en los próximos 3 años con vos, no va a ser fructífero. Entonces yo siento que es un momento en el que igual muchos artistas están tomando el camino de la independencia. Siento que este modelo de la industria está quedando cada vez más viejo. Siento que los contratos, así como son ahora, están quedando cada vez más viejos. Entonces, nada, yo, como dije en toda la entrevista, yo elijo tener esperanza. Estoy en un momento en el que digo como, está todo re podrido, pero yo siento que es para que va a inclinar la balanza para a un lado positivo. Entonces, nada, esperando que eso suceda. Después siento que siempre va, como Yin Yang, ¿no? Siempre va a existir la otra parte y no es que espero que la otra parte desaparezca, como que la música hecha solo y por los números desaparezca. No va a pasar, va a estar ahí siempre porque estamos en un sistema capitalista y fue. Pero lo importante es que haya algo del otro lado siempre, como rompiendo los huevos. Cada vez lo hay más, entonces para mí suficiente. Y esto ya es algo más complejo, ¿no? Me viene a la cabeza en base a lo que vienes diciendo, pero yo he pensado mucho en la idea de el arte es tan puro que se resiste a la prostitución del mismo, en el sentido de que para mí el disco de Shakira es uno de los peores discos del año. Las mujeres ya no lloran, y así el último disco de Eminem, y así el último disco de bla bla bla.
pero Oscar Wilde de hecho tiene una cita hermosa donde él decía que una verdad en arte es aquella cuya contradictoria es igual de cierta, cuya contraria es igualmente cierta, ¿no? Entonces, a lo que voy es que yo puedo, desde un plano retórico, decir este disco no debería existir, merece ser repudiado por X y razón y fundamentar aquello. Pero el arte es tan puro que hay personas que encuentran un goce en esos discos. Que esas propuestas, quizás hechas desde un punto de vista más mercantilista y formulaico, generan una influencia bienhechora. Entonces, ¿quién es uno para decirle al fan de Shakira, de Bizarrap, de Duki que aquello está mal o bien, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí? Total, es que yo no soy para nada policía del consumo ajeno, como cada uno que escuche lo que quiera, o sea, cada uno conecta con las cosas de su lugar y de su experiencia, entonces yo no puedo pretender que mi opinión sea la misma en todos lados y no puedo pretender entender por qué al otro le gusta lo que le gusta. O sea, si el otro conecta con Shakira, quizás le conecta con Shakira porque escuchó Shakira por primera vez a los 8 años y ahora eso, y no le importa realmente cómo está sonando, lo que dice, le importa lo que le hace sentir porque la conecta con, ¿entendés? Como funciona de esa manera. Yo con mucha música quizás tengo esa relación. Entonces es como... por eso, como decía antes, para mí la música y el arte en general tiene que ser lo más diverso posible. Yo estoy como muy en contra de esta visión que tenemos mucho los argentinos y que hay mucho en la industria musical argentina por gente que alguna vez fue y que son leyendas de la música nuestra, pero que de repente es como, no, a mí me gusta solo la música de los jóvenes que es así, pero la música que es así porque tiene autotune y todo esto no me gusta, sí. Y me gusta o a mí me dicen, me gusta lo que haces porque decís las cosas como son y me gusta que no usas autotune, y es como, a mí eso no me parece algo por lo que estar orgulloso. A mí me encanta el autotune, por ejemplo, o sea, y por eso para mí todo está bien en el arte, todo está bien, y si te mostrara las cosas que escucho, hay cosas que son tipo, ¿por qué mierda escuchar que tipo, escucho raperos así que tipo destrucción total y no se entiende nada y lo disfruto de otra manera, y puedo escuchar música clásica o cualquier otra cosa así súper académica y me encanta también, entonces no tengo ningún tipo de prejuicio para con el arte. Quizás soy prejuicioso en otros tipos de cosas de mi vida, pero en el arte para mí todo está bien, entonces yo no me pongo a juzgar realmente porque a alguien le gusta cada cosa, y ya como hay público para todos. Ahora que hablamos de eso, el disco que me pasaste para la ancha, buena cumbia, me lo tripié. Estoy en esa, en descubrir y entender lo que tú dices en otras entrevistas, que la gente afuera cree que Buenos Aires es el tango, pero realmente cuando te montas en taxi, cuando estás en el colectivo, cuando caminas la ciudad, la música folclórica de acá es eso, la cumbia, el RKT, papapam, está presente en todos lados. Ahora, cerrando un poco ese círculo del prejuicio en la industria, Dillom en una entrevista decía algo clave, y es que ha llegado mucho público que se sentía huérfano del rock a su música por lo que hizo en Por Cesare, por lo que ya venía trabajando. ¿Y no sientes que hasta cierto punto puede ser contraproducente como hospedar a ese público que ya viene muy prejuiciado, como que después puede bloquear las evoluciones futuras de tu carrera? Para mí nunca es perjudicial como que tenga más público. O sea, más público. Pero sí, no me gusta esta idea de huérfano del rock, porque lo que fue el rock, ahora estamos haciendo algo nuevo, y Dillom no es Charly García, Dillom es Dillom, ¿entendés? Y si vas a consumir un artista, tenés que consumir el artista por lo que es y no estar proyectando, porque si Dillom mañana quiere sacar un tema gritando con autotune de vuelta, estos viejos seguramente lo van a matar. Entonces es como porque están proyectando, no, vos tenés que ser esto. Entonces hay que tener cuidado con que lo que tu público proyecta en vos no se convierta en lo que
en lo que vos sos como artista, ¿no? Como no dejarte contaminar en ese sentido y no escuchar tanto al otro en ese plan, ¿no? Como y, y por eso, o sea, si realmente la gente está huérfana de rock, el rock va a aparecer. Y está apareciendo, sobre todo acá en Buenos Aires al menos. Está volviendo a hacer una escena, eh, pero ir agarrando artistas y escucharlos porque tocan la guitarra y nada más es distinto. Y no sé, yo la verdad con el rock nunca conecté tanto, y la verdad no me da vergüenza decirlo, en un país que es muy fundamentalista con eso. A mí nunca me atravesó tanto. No sé, yo escucho rap de los 13 años y antes quizás escuchaba rock o cosas más pop incluso, pero nunca me atravesó, y no me interesa ir para ese lado. O no sé, que los señores me digan, sí, ahora estos chicos son los nuevos Charlie, entonces me chupa un huevo. Somos los nuevos y punto, y siento que hay que dejar de compararnos, y hay que dejar de buscar como lo mismo, pero ahora, y es 100% distinto, y no tenemos por qué estar fijándonos en el pasado. El pasado es pasado pisado, es historia, está buenísimo. Ahora lo nuevo, y hay que dejar que lo nuevo florezca por su cuenta, y no agarrado a nada, ¿no? Como en ese sentido. Y muchas veces ese oyente huérfano viene eso desde una esquina densa, problemática, porque viene un poco desde la noción a veces de que, ok, estos 2, 3 géneros son los válidos, los que te otorgan cierta validez intelectual, y esa idea de que hay géneros intelectuales y no es una ridiculez, un poco la idea del eurocentrismo, ¿no? Que la música clásica y esto, y la música con instrumentos, la música virtuosa. Y yo aprendí algo con el paso del tiempo que me pasó justo como tú, que descubrí la cantautoría latina, que es bellísima, desde hace como un año básicamente, ¿no? Y yo digo que no hay géneros buenos o malos, sino que hay oyentes perezosos y prejuiciosos, ¿no? Porque también yo no sé qué prejuicios tuviste tú en algún punto, pero en cierta época de mi adolescencia yo decía que odiaba la bachata, que odiaba el vallenato. Bueno, hasta que escuché un discazo de Anthony Santos de bachata y dije, ok, eso sí. Hasta que escuché un discazo de Meridian Brothers de vallenato y dije, ok, estaba equivocado. ¿Te pasó con algo? Yo en un momento, a los 15 años, cuando era súper rapero, odiaba el reggaetón, cuando había escuchado reggaetón toda mi infancia, pero en un momento era tipo, no, el reggaetón, no sé qué, hasta que escuché Love and Sex de Plan B. Que dije, claro, esto es música clásica. Pero pero yo cuando empecé a hacer música tenía 15, 14, 16, ¿cómo es esa época? No me acuerdo bien. Y nada, me puse como full rapero y no escuchaba otra cosa. Y todo lo demás era una mierda. Era la típica cuando sos adolescente, ¿no? Como es como te focalizás en algo y el resto basura. Pero a medida que fui creciendo y haciendo música y entendiendo la música, es como que me abrí completamente, y aprendí a disfrutar las cosas sin pensar en género, sin pensar en nada. Es como, si algo me interpela, lo consumo. Entonces, en ese sentido, ya de muy pibe empecé a escuchar música clásica, o empecé a hacer mis primeras investigaciones del tango, a entender que el tango al principio a mí no me impactaba, y era, pero ¿por qué? ¿Qué me pasa con esto? Intentaba hasta que encontré a alguien que me hacía más o menos, que me gustaba más, y a partir de ahí investigué y bla, bla, bla. Entonces es como, para mí es eso. Si no estás conectando con algo, o si te da repugnancia a algo, es porque realmente eso, o no estás como investigando lo suficiente, ¿no? Como si no lo estás entendiendo es porque, perdón, si no te gusta porque no lo estás entendiendo quizás, y no estás como esforzándote para hacerlo. Entonces, cuando a mí algo no me gusta para nada, digo, hay algo acá definitivamente, y lo estoy escuchando 3 días hasta que digo, ok, lo entiendo por esto. Quizás me sigue sin gustar, pero lo entiendo y lo respeto. Pero nos ha pasado a nosotros cuando salimos, que al principio nos odiaba todo el mundo, y después es tipo, che, los respeto, ahora esa misma gente. Me acuerdo que ni bien salíamos en 2019, habíamos hecho un show, nuestro primer show grande fue en un boliche, y tocamos
la primera formación de la Rip Gang, el primer show llamado Rip Gang, eran Dillon, Morejoven, Quentin y yo. Okay. Éramos los 4 y tocamos en un boliche enorme, lleno de gente, un boliche de reggaetón. Y al otro día era como subir un video nuestro y toda la gente puteándonos, como diciendo, una piba que aparte era una artista más o menos conocida, diciendo, no puedo creer que esto se suba en un escenario, dieron asco, no sé qué. Un año después, tipo, chicos, perdonen si algún día les falté respeto, los banco un montón y no sé qué. Pasa con todo, pasa con toda lo nuevo, y es cuestión de conocerlo y entenderlo y de no opinar a la primera. Es como, estamos muy acostumbrados a que tenemos que tener una opinión de algo en el instante en el que lo consumimos, en el instante en el que sale un disco, ya estamos como tuiteando lo que nos parece, ya estamos diciendo, esta canción sí, esta no, esta no, esta no. Yo creo que el arte merece como distancia para apreciarlo, merece tiempo, merece como reflexión, sea lo que sea que hayas escuchado, entonces, por eso yo me tomo las cosas con calma, como no me gusta hacer las cosas de un día para el otro, no me gusta como escuchar un disco y a la primera ya decir si me gusta o no me gusta, como escucho las cosas muchas veces, miro las cosas muchas veces, pienso, y después a mi tiempo saco una reflexión, pero eso, creo que me fui por las ramas, pero me pasa eso, siento que la forma de consumir que tenemos está también como muy orquestada por el mercado de alguna manera y por las redes sociales y siento que eso es como que hay que deconstruirlo un poco. Sí. En este camino de volver a conectar con la música piola y auténtica y ya, o sea, yo creo que por si sale a la primera, por ejemplo, no es tipo, ¿qué acabo de escuchar? ¿Entendés? Sí. Como tenés que escucharlos 2, 3 veces y decir, ok, entiendo que va por acá. Sí, sí. A mí me gustan esos discos, no sé, uno de mis discos favoritos es Blonde de Frank Ocean, que lo escucho hace 10 años y sigo escuchándole cosas nuevas ahora, ¿entendés? Y a la primera que lo escuché no lo entendí, no me gustó, no entendí qué mierda estaba escuchando. Entonces es como, para mí ese es el mejor arte. Sí, eso es muy jodido el patrón de consumo actual, que parte también de la era de streaming y hasta qué punto uno dice, bueno, hasta qué punto la corporación tiene la culpa de esto y hasta qué punto es culpa de la audiencia que alimenta la prolongación de estos modelos, ¿no? Que se sigan perpetuando. Pero con lo que decías de la primera escucha es clave porque eso es muy sintomático de cuando el artista rompió algo en el ADN de la cultura, ¿no? Algunos de mis discos favoritos, la primera vez que yo los escuché dije, ¿qué mierda está pasando aquí? No entiendo, me parece de un desastre. Me pasó con Igor de Tyler, the Creator, ¿no? Que yo venía con el chip de Flower Boy, dentro de mi mente yo esperaba, este tipo va a rapear, va a usar sintes y tal, y mandó todo el carajo. Lo mismo con Mr. Morale and the Big Steppers de Kendrick, que yo dije, ¿qué coño estás hablando? ¿Qué está pasando aquí? Lo mismo con Murió la música de Swagger Boys. ¿Qué es esto que están haciendo? Sí, o sea, ¿cuál fue el último disco con el que te pasó eso? Ahora me pasa que no estoy entendiendo el último disco de Tyler. Que lo hablamos el otro día. No lo había terminado de escuchar, el otro día lo escuché entero de principio a fin. Y todavía estoy ahí, todavía no tengo una definición hecha. Me pasó... No sé, ahora siento que estoy bastante abierto en ese sentido, entonces si me confundo... O sea, ni siquiera llego a que me confunda, pero... Me ha pasado con mis discos favoritos, me pasó con Tu Pimpa Butterfly. Imagínate. Era caos absoluto cuando lo escuché, era como, ¿qué mierda es esto? Pero, ¿sabes qué? Últimamente vengo bien con los discos, como vengo encontrando discos que me gustan y me entran a la primera, pero... Y estoy como estoy en un proceso tanto de descubrimiento y de escuchar música así que no he escuchado y la es como que no estoy quizás tanto por álbumes, estoy yendo como por distintos artistas y como estoy muy en la de crear, estoy como más escuchando las refes que tengo y en ese momento, pero bueno, ahora estoy tratando de descifrar el disco de Tyler, sin duda estoy en esa. Creo que no, por ahora no me gusta, pero
Pero, o sea, sí, no me gusta. Estamos más o menos en la misma. Lo que pasa es que con Tyler sube el nivel de exigencia a un punto de que, ok, tú llegas con las expectativas de que estás escuchando uno de los grandes artistas de esta generación, ¿no? Y lo que me pasa con ese disco es que en Call Me Bugle 2 se repetía ese patrón en el sentido de que no dio un giro de 180 grados como en Igor. Y este disco tiene muchas conexiones con el sonido Cherry Bomb, con el sonido Wolf en ocasiones. Y es como que, sí, no volvió a romper la Matrix, como quizás Kendrick en el último disco y tal. Pero ahora, ya llegando al punto final de esta linda conversa, entiendo que te presentas ahora pronto en Capital, en Rosario, ¿y a qué otra ciudad de Argentina vas? Córdoba. Tenemos ahora 21 de noviembre en Córdoba, 22 de noviembre en Rosario al otro día y 26 de noviembre cerramos esta mini gira en Buenos Aires, en Niceto. Así que estoy preparando cosas muy lindas. Ahora quizás te cuento cuando terminemos. Pero hay un par de sorpresas que me vengo como callando incluso con mi círculo porque es tipo, Dios, tiene que pasar esto. No quiero que... tenemos el concepto de yetearla a los argentinos, de si contás algo antes de que suceda, como capaz no sucede, como eso, como... pero la verdad que estoy armando cosas hermosas, estoy armando un show súper especial para las 3 fechas. Así que bueno, muy contento y muy ansioso de que suceda. Nada, ya saben, los argentinos en Argentina, ahí está la fecha. Y gracias por ver una vez más, gracias a ti por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por tu honestidad. Y así concluye la segunda charla con Carrito 2.0, Carry y WR en la casa. Los quiero, cuídense, chaito, peace.